Ahí está, ahora sí, grabando, a tiempo, grabando la primera tiempo. Bueno, chicos, hoy día vamos a estar viendo una clase, pero esta no viene con ejercicios. ¿Por qué? Porque es una clase principalmente de materia, dentro de todo. Entonces vamos a estar viendo diferentes tipos de textos. Y para eso yo necesito que ustedes participen, porque les voy a estar preguntando. ¿Ustedes conocen este tipo de libros? ¿Ustedes conocen este tipo de cuentos? Necesito que me estén diciendo por el chat, porque si no me voy a poner muy triste, como no vamos a estar jugando con los ejercicios, no tengo forma de saber que ustedes están viendo mi clase, ni que están aprendiendo, ni que están participando, o que me están escuchando por lo menos. Así que Bueno, les profe, voy a estar... Ahora dime. le dije. Ah, ya. Entonces necesito que estén ahí atentos. Este, me gustaría que se dieran un par de minutos para leerlo. Y para que me digan más o menos de qué se trata. Y también preguntan cómo se llama el gatito de lobo. Bonito nombre. Ya. Vamos a ver, ¿terminaron de leerlo? Profe, es como, no me acuerdo qué tipo de narrador era el que lo narraba como si estuviera en primera persona. No me acuerdo Ya, qué. súper. Primer punto. Pronto para Es el Cristian. narrador protagonista, ¿no, profe? Exactamente. Y ese tipo de cosas vamos a ver hoy día. Entonces, Gracias, Felipe. se los voy a dejar en el PPT para cuando se los mande lo puedan leer con más calma. Entonces, vamos a ver hoy día los tipos de textos. Vamos a ver la generalidad de los tipos de textos y nos vamos a enfocar después en el texto, en las especificidades del género literario. ¿Por qué? Porque vamos a ver los tipos de textos si nos entran como preguntas de cuál es este texto. María Jesús, un monólogo, por ahí. ¿Por qué vamos a ver este tipo de materia? Porque ustedes tienen que reconocer cuáles son los diferentes tipos de mundo que están en cada texto, es decir, vamos a ver contexto de lo que ustedes van a estar leyendo. No sirve de nada que ustedes solamente lean información y la recolecten, porque para eso vimos las habilidades básicas. Esta materia es para que ustedes entiendan qué están leyendo, si es una cosa que existe, un texto sacado de un diario, un texto sacado de una novela, para que vean todos los tipos de texto y hoy día vamos a específicamente a ver el género narrativo. Como hoy día no hay ejercicios, no hay tablet, hay solamente PPT como todos los demás. Ya, entonces, como les decía, existen varios tipos de texto. Cuando uno parte, y si se recuerdan, veíamos lo primero que era la prelectura, uno identifica qué tipo de texto es. Ahora, no podemos saber qué tipo de texto es si no conocemos los diferentes tipos de texto que hay. Entonces, tenemos primero la primera clasificación, literarios y no literarios. Las partes literarias tienen un narrador, tienen una historia que se cuenta, tienen un desenlace. Y ahora, como están escritos, es como se dividen después, en narrativo y dramático. Al otro lado tenemos los no literarios, que son textos que muestran información, que sirven para enseñar, que no demuestran, o sea, algunos demuestran opinión, pero demuestran información concisa, información que se entrega sin una narrativa, sin un argumento construido a través de una historia, no narra, no demuestra historia, no hay personajes. Dentro de eso tenemos el argumentativo y el expositivo, eso lo veremos más adelante. En la Profe, PAES, dígame, permiso que la interrumpa. ¿Y qué pasa con los textos descriptivos? los descriptivos son no literarios, son parte de lo que conocemos, de lo que aparece acá como los expositivos. Ah, ya, súper. Súper tu pregunta, excelente. ¿Alguna otra pregunta de algún texto? Profe, siguiendo lo que usted dice, el texto que acabamos de leer sería narrativo, ¿no? Exactamente, muy bien, Cristian, Porque así es me gusta.
Cuenta como una historia Cuenta una historia de lo que le pasaba a este caballero o señor o esposo o la pareja, que era media, terminada con un final medio turbio. Entonces, efectivamente, tenemos además los narrativos y los dramáticos. Y en La Paz actualmente quitaron los dramáticos. ¿Cuáles eran los dramáticos? Eran los que tenían... Sí, Anaís, como dices tú, los narrativos siempre, no casi siempre, sino que siempre cuentan una historia. Los dramáticos son los textos que servían para después ser representados en una obra de teatro. Entonces, por ejemplo, Cristian, 2 puntos. Profe, saqué 850 en la prueba de lenguaje. Profe, 2 puntos. Excelente, qué bueno que viniste a mis clases, son lo mejor. Después Maura dice, profe, yo también saqué 850. Y digo, excelente, denme un abrazo, un saludo a Boric cuando puedan. Y amar exactamente las novelas. Y ahí vamos a ver, como hoy día vamos a ver específicamente género narrativo, vamos a ver todos los tipos de género narrativo que existen. Profe, entonces el chat es un texto dramático. Y claro, el chat podría ser un texto dramático, pero lo principal del texto dramático es que sirve para ser representado en el escenario. Si alguien quisiera hacer como una Es obra como de una teatro, obra, eso mismo. una obra de teatro. Si alguien quiere hacer una obra de teatro, podría tomar el chat y hacer una obra de teatro de el chat de lenguaje, por ejemplo. Ese es el tema principal. Ah, Muy bien, Felipe, así me gusta. Ya. Luego más adelante vamos a ver en las próximas clases los no literarios, que son los argumentos y expositivos, pero ya el dramático no se saca. Aún así, como se acuerdan la semana pasada donde habían 2 hermanas que estaban conversando, la semana pasada, no, la antepasada, cuando vimos síntesis, habían 2 hermanas conversando y una le decía, no, pero si ese hombre es tan vulgar, entre paréntesis, se va a un lado y el hombre escucha, ¿se acuerdan? Sí, Ya, me acuerdo. ese era texto dramático. Lo estoy dejando de todos modos porque obviamente sirven para la comprensión lectora, para que ustedes los conozcan. Pero ese texto como tal ya no entra. No sé por qué, si era muy divertido. Además, eran fáciles de leer. Entonces, vamos. Ay. Género narrativo específicamente. Ya. Entonces, el texto narrativo, como dice acá, tiene un propósito. ¿Cuál es? Relatar una serie de acontecimientos, o como normalmente se dice, contar una historia. Y a través de un narrador. Y este narrador es un ente ficticio. Por ejemplo, yo soy una mujer de 20 y tantos años que estudia en la universidad, pero puedo hacer un cuento de un hombre que trabaja en las minas del cobre y que tiene 5 hijos varones. Entonces, el narrador es un ente totalmente diferente al del texto. Podría ¿Sí? narrar tanto en primera persona como en tercera persona. Muy bien, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá para que vean un contexto más o menos de lo que tiene un género narrativo, un cuento o una novela, tiene acá, como dice, el autor, que es el emisor real. El autor es el que está escribiendo con mano o en el computador la historia. Por ejemplo, en este caso sería yo la escritora de este hermoso cuento, que obviamente sería un bestseller. Luego yo crearía un mundo ficticio. Este mundo no existe. Y vamos a ver un tema que más adelante se llama verosimilitud, que se puede o no parecer a la verdad. Verosimilitud significa que se parece a la verdad. Hay algunos géneros dentro del narrativo que van sí o sí pegados a la verdad. Y hay otros géneros, por ejemplo la fantasía, en la que, como Harry Potter, hay magia, hay dragones, y la gente lo ve muy normal. Entonces, dentro del texto, como hay un mundo ficticio, hay un narrador ficticio. Y luego hay como dice acá, un lector ideal, que es a quien le debería llegar la historia, y luego el lector, que sería el receptor final, la persona que lo está leyendo. Porque, por ejemplo, hay textos que pueden ser una carta que cuenta su día a día a su abuelita, pero luego esas cartas le llegan muchas y lo hacen libro. Entonces, el lector ideal finalmente era una abuelita. Pero si lo hacen libro y lo lee cualquier persona, todos ellos serían lectores, aunque no sean el lector ideal al que está hecho el cuento. Eso sería más o menos la diferencia.
Profe, Dígame, Araceli. entonces el lector ideal es básicamente para quien está dirigido. Claro, por ejemplo, el otro día fui a una librería y había un cuento para niños de 5 a 7 años, más o menos, que era Me encontré un dinosaurio. Y las páginas estaban bonitas y me lo leí. Me lo leí como en 3 minutos, obviamente, un cuento para niños, pero estaba muy bueno. Estaba muy bueno. Entonces, el lector ideal era un niño de 5 o 7 años y el lector real era yo, porque lo estaba leyendo. Muy buenísimo. Si tuviese sobrinos, se lo regalo. Estaba muy bueno. Sí, mi sobrina lo tiene. ¿En serio? Oh, me encanta. Dile que tiene muy buen libro. La profe de lenguaje te lo recomienda. Es una guagua. Bueno, es muy buena. Tenía como 5 páginas. Ya, entonces, ¿qué conversábamos lo que decíamos sobre los narradores? Acá está este dibujito que es muy bueno, este que está acá. Y acá está obviamente la parte que ustedes pueden leer cuando tengan dudas. Y vamos a describirlos en generalidades. Lo más común es que el narrador sea omnisciente. ¿Qué significa que sea omnisciente? Que se encuentra en todas partes, por supuesto, pero muy importante, Tiene conciencia de la vida de los personajes. exactamente, ¿sabe? Espera, que justo está leyendo lo de el mensaje de la Martina, que decía que era bueno leerle a los niños cuentos de fantasía. A mí me encanta a los niños leerles cuentos desde siempre. A mi hermano lo tenía leyendo desde muy chico. Lo tenía cortito con la lectura. Exactamente como dice Anaís, que sabe todo. Pero muy importante para reconocer la diferencia entre un omnisciente, un observador, un testigo, es que puede reconocer las emociones y los pensamientos de una gran cantidad de personajes. No tiene que demostrarse con todos los personajes, pero sí más de uno. Por ejemplo, no sé, estaban en la clase de lenguaje y de repente Oro dijo, oh, que está rica la once, y pensó, efectivamente estaba rica la once. Y después, por ejemplo, un testigo diría, yo estaba tomando once con la Oro y vi que le gustó mucho su once. Un clásico libro, narrador testigo, es Sherlock Holmes. Si alguna vez no lo han leído, se van a dar cuenta de que está narrado por su amigo Watson. El, la persona que está narrando la historia no es Sherlock Holmes y tampoco es un narrador omnisciente. ¿Se pueden leer un cuento? Esto les puedo buscar porque ya les tengo otro cuento para leer. Profe, Dígame, Felipe. el narrador testigo está generalmente igual en los textos que son como de detectives y cosas así bien místicas, como Quique H igual creo. Ah, no me leí Quique H, pero sé que es de detective. Pero, por ejemplo, exactamente, como dice, en detective suelen ser testigos. Sí, profe, Porque porque se explican como si estuvieran en la escena. claro, están en la escena, están dentro de la historia, porque esa es la diferencia entre el testigo y el observador, están en la historia, pertenecen a la parte de la trama, pero no son el personaje principal, no son la persona a la que mataron ni nada de eso, sino que son un personaje que está mirando, tampoco son el detective principal. Si fuesen el detective principal, sería narrador protagonista. Entonces, vamos de nuevo. Omnisciente sabe todo lo que pasa en todas las perspectivas. La mayoría de las novelas son omniscientes, si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, en Harry Potter es omnisciente, las Crónicas de Narnia es omnisciente, uy, tú, un montón. Luego tenemos, para ir ordenando, el observador. El observador está fuera de la historia también, pero solamente muestra lo que los personajes están haciendo. Por ejemplo, no está viendo lo que piensa el personaje. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice el chat. Es como Diosito, ese es para omnisciente, claro. Sabe lo que sienten, lo que piensan, lo que van a hacer o lo que hicieron. También es eso. ¿Verdad, María Jesús? María Jesús. Ay, yo perdí el chat de nuevo. Ahí está. Sí, María Jesús. Eh, por ejemplo, el narrador omnisciente puede recordarle a los jugadores. Y esta persona creció en, no sé, Los Ángeles. Creció en Valdivia, en toda su infancia. Y después se vino a vivir
a La Serena. Entonces, y ahí es donde está viviendo ahora. Eso sería un narrador omnisciente, recuerdo del pasado, incluso, bueno, todo, recuerda todo. Incluso podría ser como cosas que pasan en el futuro, pero eso ya es más raro. El omnisciente se destaca por saber lo que está en todas partes. Luego vimos el observador y ambos se encuentran fuera de la historia. No son parte de la historia, no son ningún personaje ni nada. Luego están los que están dentro de la historia, como sería acá el protagonista. Es decir, yo estuve, como el de acá, el personaje de acá, el que está nombrado en el cuento, vamos a ver que es un microcuento, él dice, hola, ya llegaste, me sentí así, me sentí así, pero expresa cosas, y además la historia gira en torno a él, y no sabe lo que está pasando con la otra persona, no sabe lo que piensa la otra persona ni lo que siente la otra persona. Vamos a ver el chat. Ah, sí, ya. Justo Claudia te había respondido. Y luego el testigo. Si ordenamos en lo que sabe el que sabe más y el que sabe menos, el omnisciente es el que sabe más, luego el observador, luego el protagonista y finalmente el testigo es el que sabe menos. ¿Por qué? Porque uno, la historia no gira alrededor de él, y dos, no, no se puede, ¿cómo se llama? No se puede saber lo que saben y piensan los otros personajes. En el fondo solamente cuenta su pura visión de los hechos. El narrador omnisciente también puede revelar los secretos del personaje sin que sean revelados por otros personajes. Sería como el secreto entre el lector, el escritor y el personaje. Exactamente, María Jesús. Súper bien. Ya, ¿alguien se acuerda de algún libro y de su narrador? ¿Al último libro que hayan leído? Si es que leen. Bueno, deberían leer. Profe, no me Cristian, a ver, acuerdo dale. que he leído en mi vida, en mis 17 años y en mi época de colegio, profe, ¿Ya? solamente dos libros que me han gustado, nada ¿Ya? más que ¿Cuál? dos. ¿Pero cuáles son? Uno se llamaba Fahrenheit 451, Muy bueno, es muy muy bueno, bueno, muy muy bueno. bueno. Y el Seguro. otro se llama La rebelión de la granja. Oh, también, o sea que te gustan los mundos distópicos. Excelente. Muy Era buenos libros. muy bueno esos libros. Qué bueno el libro. Esa- en esas pruebas me saqué un 7, profe, las dos. No, muy bueno, está muy bueno. Y hasta yo Excelente. quedé sorprendido porque no, fue muy bueno. Mira, si te Yo gustan esos iba dos con, libros, te recomiendo 1984, que sí, es también me lo recomendó la profe, de que George era Orwell. del mismo Y Un autor. Mundo Feliz también, viejo. Un mundo feliz de Adolf Huxley. Que tengo un ayudante acá que me está ayudando con la memoria. Pero Mar- no me acuerdo cuál era, qué tipo de autor era, creo que 1984 es, eso, era George Orwell, el mismo de Rebelión en la Granja, el mismo autor. sí, El final sí me dijeron. es igual de impactante que el de Rebelión en la Granja. Si quedaste impactado con ese, voy a quedar peor con 1984. Sí, Lo bueno, voy a leer entonces, yo la profe. encontré peor. Y Profe, así, no. usted tráigame aquí Fahrenheit o La rebelión de la granja, yo le digo todo lo que quiera. Sí, creo que tengo ejercicio más adelante de alguno de esos dos, porque son clásicos. Son clásicos, clásicos. Dale, Felipe. Sí, quería aportar juntamente con el tema del Christian, que con algunos cabros acá creo que somos del mismo liceo, leímos ahora último el libro que igual a mí me encantó y me voló los sesos, La invención de Morel. Oh, no lo he No leído. sé si lo conoces. No lo he leído, bro. De No, verdad es un mundo de ciencia ficción, el narrador protagonista, me encanta la ciencia donde ficción. es que esa es la gracia, porque no es la típica ciencia ficción de uno que se imagina, vamos al espacio, vamos a Marvel, una onda así, DC, no, pues. Es como una utopía distópica y que mezcla la ciencia ficción y el romanticismo y te vuela los sesos al final. Y romanticismo. Anótalo, anótalo. ¿Cómo se llama? La invención de Morel de Adolfo Biocasares, así se llamaba el autor. Ya sé que ya lo están observando. ¿A cuánto está? Si no me lo leo en PDF. Oh, está 20. Ya, pero hay una cosa que siempre, o sea, a mí me regalan muchos libros. Tengo Le mando el estanterías. PDF por correo, profe. Sí, mándalo por el correo a preu.lenguaje. Para Sí, sí, que. lo tengo ahí, se lo mando el tiro. Ya, súper, me encanta. Ya, eso. Yo les recomiendo a ustedes que si les gusta mucho un libro, son caros, a mí casi siempre me los regalan, lo que Profe, recomiendo es leerlo en PDF. Ya, si no pueden,
lean los PDF, pero léanse los libros, son que vamos a estar hablando. Profe, pues. ¿ha escuchado sobre cadáver exquisito? No, tampoco. ¿No? ¿También les tocó leerlo? ¿Ah? ¿También les tocó A leerlo? mí por lo menos, a mí por lo menos sí. Y no, hace unos pocos días nomás nos tocó hacer una presentación sobre eso por el Día del Libro. Sí, en Trata el día del libro como- siempre se... Mi hermano, para un día del libro en su colegio, le tocó hacer Fahrenheit y iban todos con gorritos de bomberos. Sí, a nosotros, a un compañero mío le tocó hacer de Fahrenheit y iba con bombero y todo. Sí, es bueno. Se trata, es bueno el libro igual, se trata como de una, ¿cómo se llama? Pandemia que se genera por la carne de los animales y como los humanos no pueden comer carne animal, se empiezan a comer la carne humana. Entonces, es brígido, es brígido el ¿cómo se llama? El libro, porque hay escenas turbias, todo eso. Hay de todo. Sí, ¿Lo tiene en PDF? se llama Cadáver Exquisito, Cada por vez si acaso, lo que preguntaba la Anaís. Ya, vamos a anotarlo, cada vez exquisito. Puede ser una lista de lo que están recomendando para después yo mandarlo por el grupo del curso. Ya, mi asistente va. Muchas gracias, asistente. Ya, y voy a leer el chat ahora. Una pregunta muy complicada. María Jesús pregunta, profe, ¿cómo se pueden diferenciar entre testigo y observador? Siento que se parecen mucho. Efectivamente, se parecen mucho. Y la importancia radica en si el narrador pertenece o no a la historia. Eso es lo que lo separa diametralmente. El observador está flotando, nunca hace nada, no toca, no existe, no funciona, no avanza, no entra a una habitación, nada. En cambio, el testigo dice, yo entré a la habitación y vi al, no sé, personaje principal. Yo entré a la habitación y vi a Sherlock buscando las huellas en el suelo. Ya. Entonces el personaje principal es Sherlock, porque habla toda la novela de él. Y lo vaya acompañando de un lado a otro, pero lo vaya acompañando como, tú tienes nombre y apellido. Eres, ¿cómo se llama? ¿Watson? ¿Cómo se llama Watson? Bueno, el doctor Watson, que es su amigo, tiene un nombre, un apellido, y va acompañando a Sherlock Holmes, que es el personaje principal. Esa es la diferencia más notoria, María Jesús. Anaí dice Papelucho. Oh, muy buena Papelucho. Papelucho tiene narrador, personaje. Uy, hace tiempo que no leo Papelucho. No me acuerdo. Busquemos un extracto de Papelucho. Y el que lo encuentra manda pantallazo por el grupo Profe, de personaje y protagonista no es lo mismo. personaje. Es que antes hacía la distinción. Ahora, bueno, depende mucho de qué escuela de lenguaje se saca, pero personajes se les llaman ahora a la unión entre el testigo y el protagonista. Es decir, como personaje que pertenece a la historia. Ahí salen esos dos. Está dentro de la historia, están protagonista y testigo. Luego dice, puro mangaka, ya. Es igual, bueno, yo leo también una aplicación que se llama, no es Wattpad, es Webtoon, y son también una novela cómica. Vendría a ser como un manga, pero en vez de que pase hacia la izquierda, van hacia abajo, porque uno lo lee en el celular. Y también pues, son caricaturas que tienen globos de mensajes, tienen escritura y cosas así. Si quieren leer, ahí yo leo Lore Olympus, muy bueno, muy lindo. Es romance, sí, para los que les gusta el romance. Luego de Ariana dice 1984, muy bueno. Y Anaí la está leyendo, así que no podemos decir spoiler lo que ya lo leímos. Oro levantó la mano. Dime, Oro. Profe, personalmente a mí me gustan otras clases de libros. Por ejemplo, yo me leí libros que se llama Relatos de una mujer borracha. Me leí uno que Ya, se llama El hilo rojo ya. y otro que son Medicamentos, Derecho o Mercancía. Y que habla de temas como así, acontecimientos, pero así como más reales. No tanto Ya, más yendo a la realista. ficción. Ya. Sí. Mira, ahí vamos a ver, vamos a pasar los siguientes cuadros, vamos a ver los tipos de novela. Conozco de esos que nombraste el primero, el del hilo rojo, lo he visto, pero no lo he leído.
¿Qué más? Historias de fracasos y fracasadas cambiaron el mundo, de Nemian Sterman. Eso están recomendando. Yulisa Reyes. El Amaro dice cómic de Jurassic Park. Oh, muy bueno. El gran cuaderno de Agatha Christie. Ah, ya. Oh, el túnel. El túnel. Acá están haciendo así. Muy bueno el túnel. Protagonista dice. Ah, claro. Y ese típico Entonces. profe, Ana quiere a Ben, creo que así se llamaba. No me acuerdo, Ah, no sé si lo habrá escuchado. Que era el ¿cómo se típico que te llama? decía leer. Ana quiere a Ben, algo así, o mi amigo el negro, como los típicos libritos de básica. No, ¿No, ese no no lo lo has leí. escuchado? No, ese no lo he leído. Ninguno de los que nombraste, esos dos últimos. María Jesús dice, entonces el observador puede estar en tercera persona, el amigo de Mauricio Quiero, claro, el testigo estaría... No, no, mira. El narrador personaje estaría... el narrador testigo estaría diciendo... A ver, vi... claro, el narrador testigo dice, vi cómo mi amigo hizo aquello, siendo tu amigo el personaje principal. Eso es lo importante. Si, no sé, si tú eres personaje principal y estás narrando, entonces no sería el narrador testigo. Depende de quién sea el personaje principal. Y luego, en tercera persona, diría el amigo de Raúl, claro. Lo importante es destacar quién es el personaje principal. Si es... Uy, gracias. Si es Raúl el personaje principal, ahí sí podría ser ambos. Cristian ya vuelve. Hockey es muy bueno. Mire, después, cuando terminemos la clase, les voy a recordar para que todos vayan recomendando sus libros en el chat, porque si no se me van a perder. Relatos de una mujer borracha, eso está último, lo demás a la moda. Oh, Canción de Hielo y Fuego. ¿Dónde está Nicolás Antesana, por favor? Yo me leí todo Canción de Hielo y Fuego, hasta el quinto libro. Muy bueno, los tengo todos. Me los regalaron piratas, muy buenos. Oro, dame tu pregunta. ¿Sabe qué, profe? Hubo un tiempo que quise leerme un libro que no encontré, pero que una compañera me había dicho que trataba como de la historia de una mujer que se había enamorado de su secuestrador y que lo relataba era el mismo secuestrador, que en la vida real pasó que tuvieron un hijo y la secuestró cuando ya estaba joven y pues se terminó enamorando, tuvieron hijo y como el hombre ya estaba tachado por eso, lo pillaron con unos niños, lo llevaron preso y después se enteraron de todo una historia por detrás que le hicieron libro. No sé si alguien se acuerda del nombre. Yo me enteré de ese libro como hace 2, 3 años y lo busqué, pero no lo encontré. Y en No, PDF estaba como hasta la mitad. sí, no lo sabía. ¿Se llama eso síndrome de Estocolmo? Sí, No, síndrome de Estocolmo cuando secuestran a alguien y después esa persona se enamora de su capturador. Es brígido, no la sabía esa historia. Ya, y acá están, antes de que se me olvide, el último del chat. Martina, ¿se leyó los de Harry Potter? Sí, me leí todos los de Harry Potter. De hecho, les voy a contar mi primer libro con el que yo partí leyendo, es Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Está por acá, no, en mi pieza no. Y está hecho pebre, como tenía como 10 años y era el primer libro. ¿Se Eh, lo leyó desordenado? sí, me leí creo que ese es el tercero o el cuarto, pero me leí el cuarto, ya. Me La leí el cuarto, traición. ¿cómo? La traición. ¿Cómo se lo lee desordenado? Lo que pasa es que, en mi defensa, ahora, cuando yo era chica, tenía la misma, como un año o por ahí de Harry Potter, entonces yo iba viendo las películas junto con a la que me iban saliendo. Por ejemplo, cuando tenía como 7 años, salió la primera, 8, 9 y 10, claro. Tenía como 7 cuando salió la primera película. Entonces, cuando tenía como 10 años, me regalaron el cuarto libro. Entonces leí el cuarto, el quinto, el sexto. Todos los años me iba leyendo un libro de Harry Potter. Y el séptimo, como a los 15 años más o menos, salió, porque se demoró más tiempo en salir que el resto, porque generalmente salían como en agosto. Por ahí por el Día del Niño salían los Harry Potter, las películas. Entonces yo tenía que leerme el libro antes de que saliera la película. Y después cuando ya terminé de leerlo y terminé el 7, de hecho el 7 estaba loca por leerlo, estaba la media barradita.
Lo tuve que leer en inglés, lo tenía que traducir, tenía igual, estaba chica, entonces estaba como así, no traducía como con un traductor en la mano, con un libro traductor, no, me demoré 1000 años. Y después Ah, de que ya se terminó el entiende. 7, Profe, sí, po, pasó toda la revolución y de repente un día estaba trabajando en un verano y me puse a leer el primero, el segundo y el tercero. Esa es mi defensa. Muy bien, ya, me defendí. Ah, ya. Felipe me profe, había hablado, Cristian. no era yo. Ya. No sé si esto cuenta como algo, como un tipo de narrador o algo así, pero hay hace, hace un poco nos dijeron que nos iban a hacer una prueba sobre un podcast. Ah, buena pregunta. Claro, actualmente no se puede evaluar un podcast, pero yo encuentro como información estaría a la misma altura que un texto eh, Profe, argumentativo. es que es muy bueno. Lo, lo recomiendo por si alguien lo quiere escuchar. Se llama Caso 63. Ah, ese era como un audio que tenía Es como chileno. que tenía como las cosas de fondo y suena como cuando entra la gente, ese tipo de cosas. Sí, Sí, también me lo habían recomendado. es como, es chileno, pero es nuevo parece, o sea, de hace Es, poco. claro, es una cosa, ese tipo de podcast se llaman radioteatro, Y para es que muy sepan. bueno y yo me dijeron que me iban a volar la primera temporada nomás, yo me lo escuché todo al tiro. Buena, Es muy bueno, o sea, la trama es muy buena. Así que si muy bien. alguien lo quiere escuchar, ahí está en Spotify. Sí, está gratuito en Spotify. Sí, lo habían recomendado en otro podcast, en el Caso 63. Ahí está. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuánto duran los capítulos? Como 10 minutos, profe. Ah, como 15 minutos. Mira, lo que uno se demora 10, en 15 tomar un minutos. metro, cosas así. Está buenísimo. Y en el chat dicen, Felipe dice que siempre le han gustado los escritores. Ah, Edgar Allan Poe. De hecho, eh, Corazón delator lo tengo en PDF, o sea, está el link, uno puede poner Corazón delator y se los tengo para mandarse al final de la clase. Era sorpresa, pero ya no me aguante, no sirvo para la sorpresa. Muy buen libro. O sea, muy buen relato. Sí, el del gato, no. Uf, el gato negro y Corazón delator. Ah, no, creo que yo tengo Corazón delator. A ver, el del gato, a ver, pues, el gato negro. El gato negro el que tengo para mandárselo ahora al final de la clase, para los que quieran leer. Se Ese demoran libro me como... dejó Oh, para la embarrada. oh, ¿Cuánto se profe, era de... muy bueno ese libro. Los que se Era leyeron muy bueno. De hecho, un cuento, los que se leyeron El gato negro, yo creo que ¿cuántos serán? 20 minutos, los que se demoran por cuento más o menos. Sí, es que, por ejemplo, yo una vez escuché aunque primero quiero hablar la Oro hace rato, así que ya tenga Ah, la palabra. ya, ya, gracias. Oro, sí, adelante. Ah, no, no, yo lo tenía levantado. Oh, la cosa que le decía al profe era que había escuchado en ese tiempo un rap que decía El Gato Negro, de un rapero chileno, y literalmente te rapea todo el cuento. Es impresionante. Y lo Bueno, escuché y dije, ya tengo que leer este libro, y cuando leí el libro ya me enamoró Edgar Allan Poe. sí, Edgar Allan Poe. ¿Sabían que se casó con su prima y tenía como 13 años? ¿Por qué está maldito Edgar? Hay como una sección, una colección, de escritores que cuentan cuentos de terror. Araceli. Cuentan un montón de cosas de terror. Está el más conocido de Edgar Allan Poe, pero también hay más. No me acuerdo de los otros, pero ese es como el más reconocido porque además son microcuentos, entonces, o sea, no son Charles microcuentos. Bukowski también creo que está dentro de los Sí, escritores Charles malditos. Bukowski también. Muy buen escritor también. Sus ganas de vivir eran muy bajas. Pero sí, ya. Volviendo a la clase, tenemos diferentes tipos de dentro del género narrativo tenemos diferentes tipos de cuentos o diferentes tipos de narración. Por ejemplo, ahora sí, el mito, ¿ya? El mito es una descripción de cómo se iniciaron las cosas en el mundo. Estas rayas no sé por qué están. Los mares, los continentes, ¿ya? ¿Alguien se acuerda de algún mito? El Ragnarok.
El Ranelagh es un mito, exactamente. Bueno, leo el chat y me distraigo. Ya, ¿por qué les pregunto si conocen algún mito? Porque después tenemos la leyenda. Y las leyendas describen fenómenos naturales. Y eso es muy importante para diferenciar entre el mito y la leyenda, no son lo mismo. El mito explica fenómenos que inician al mundo, la creación del hombre, la creación de los mares. Por ejemplo, ¿conocen la leyenda de, o sea, el mito de la Biblia? Ah, no, mentira. El mito de, ay, no me acuerdo ninguna ahora. Escucha, profe, ahí tenemos la típica de la mitología nórdica y la griega, un mito Sí, es que griego, no estaba sé. tratando de pensar otra que no fueran como los clásicos Zeus. Ah, Estaba tratando de ver qué puede ser. El alguien Trauco, dijo ahí, Kai Kai Bilú, por ejemplo. Claro, es que ese es el punto, esa que es la Alguien ahí. diferencia que quería hacer. Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú son mitos porque explican la creación del mar y la tierra. No sé si lo sabían. Son, ah, ya, Matías está en el baño. Muy bien. Gracias por avisar. Quetzalcóatl, no me sé la historia de Quetzalcóatl en realidad. Pero la diferencia es que la leyenda explica fenómenos naturales. Como las tres Pascualas. Las tres Pascualas son una leyenda. El Trauco, que alguien lo nombró por aquí, es una leyenda. ¿Quién más? A ver. ¿Por qué una leyenda del Trauco? Si el Trauco era este que se metía en los sueños a seducir a chicas y a dejarlas embarazadas. ¿Por qué una leyenda? Es una leyenda porque no existe y cuenta un fenómeno natural. Por ejemplo, en ese caso era de que aparecían muchas jóvenes embarazadas, que no se sabía el padre. Entonces explicaban un fenómeno que no se podía explicar en ese momento. Por ejemplo, La Llorona es una leyenda, a diferencia de Thor, que vendría a ser como el creador del rayo. Hay una cosa que explica como la creación del mundo y del hombre. No sé si saben la historia de Prometeo, que fue creado a partir de... ¿Cómo fue creado Prometeo? Pero fue el primer hombre en la Tierra, ese es el punto. Y el arca de Noé es una leyenda, en ese contexto, sería una leyenda. El tuetué es una leyenda. ¿Qué más? Ya, pues eso sería, para seguir avanzando con el resto. ¿Y la Luego viene pincoya, la pincoya, profe? sería leyenda. Ya. El poema épico es un tipo, es narrativo, tiene forma de poema, pero la diferencia es que se describe una historia, se narra la historia. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de algún poema clásico que tal vez haya tenido que leer en la media? Un poema épico clásico que si no lo leyeron ustedes, seguramente algún amigo lo tuvo que leer. María Jesús, con lo anterior, el que le guste es leyer. ¿Nadie se acuerda de algún poema épico? ¿No? Profe, yo leí uno, pero no me acuerdo el nombre. ¿Y le suena el cantar del mío Cid? Ese mismo era. Ese Ese, mismo era, el cantar del mío Cid. a todo el mundo, o por lo menos si no conocen, si no les tocó a ustedes, conocen a alguien que les tocó leer el cantar del mío Cid, que narra la historia de este caballero en la época medieval que fue expulsado de su reino y fue de reino en reino conquistando tierras. Y nombra todo lo que hizo en su historia. Los de Homero. Los de Homero serían poemas. Están, ¿verdad que están narrados en poemas? Están narrados en poemas los de Homero. Es que en esa época no se escribían cuentos, se escribían poemas, ¿no? Efectivamente. Luego tenemos el cuento tradicional. Pero ¿por qué diferencia este cuento con el resto de los cuentos? El cuento tradicional tiene historias típicas locales. Y como dice acá, puede o no ser extraordinario. Por ejemplo, la narración en la que se encuentra, a ver, aparte de Pedro de Male, el de, ¿cómo se llama este que pinta una pared? Huckleberry Finn.
¿Cómo se llama él? Tom Sawyer. ¿Conocen la aventura de Tom Sawyer? ¿No? Pues como el clásico... No. Los Simpsons hicieron un capítulo sobre Tom Sawyer. Ah, ya, los Simpsons lo predijeron. Oriana lo leyó. Ya. Tom Sawyer es la historia de un niño que vive en Mississippi, Estados Unidos, que es muy clásico niño campesino de Estados Unidos, no campesino chileno. Entonces anda como con pantalones de vaquerito, anda como con jardineras, como típicos esos que se tiran de acá, así, como sureños que se tiran así, hija, y anda con un sombrerito de paja. Y la cosa es que le gusta como engañar a la gente, hacer las cosas fáciles. Y la versión de Tom Sawyer en Chile, o sea, creo que Pedro de Males es más antiguo. Es Pedro de Males, no sé si lo conocen, no han escuchado de él. ¿Sí o sí no? Sí. Ya, muy bien, Maura. Para los que no saben, Pedro Urdemales, bueno, se llama Urdemales porque es pillo, o sea, se llama ojo, hace ojo con aquello, se llama así con su qué. Es un viejo que vive en el campo, o sea, ese nombre que dice, se dice que vive en el campo, y que también va engañando gente, así como típico chileno, que va ganando plata haciendo poco. Por ejemplo, un día dice que, como acá dice que puedo no ser extraordinario, un día se puso a vender una ollita que se ponía a cantarle y le daba comida. Entonces después pasó un granjero y le dijo, oh, esa ollita te da comida. Me dijo, sí, pues sí, no, no tengo nada. Y le pegaba la ollita, cantaba, cantaba, luego la cambiaba por otra cuando no se daba cuenta, y oh, aparecía una olla con comida. Y el granjero dijo, oh, ya, véndemela, ¿cuánto? 100 lucas, ya, toma, ahí tení. Y el granjero se la llevó. Ese es como un cuento clásico de Pedro de Mar. También hay otro en el que, ese sería un cuento no extraordinario. Y hay otro cuento en el que Pedro Ordemales engaña al diablo, haciendo un contrato en el que dice como típico, no pago hoy, pago mañana. Entonces todos los días venía el diablo y Pedro decía, ah, pero el contrato dice no pago hoy, pago mañana. Y así vivió rico y millonario engañando al diablo. Ese es como, para que ustedes lo lean, se llama así, Pedro Urdemar. Y por eso hay un icono de vaquerito, no encontré un icono de campesino chileno. Pero ese es un cuento tradicional. Por ejemplo, el cuento en uno de las, ay, no sé si ya les pasé, ¿se acuerdan de la Ñuñuca? Creo que estaba en el ensayo, estaba en el ensayo, ¿cierto? La Ñuñuca. No me acuerdo que lo leí hace poco en una de las veces, no sé si en la guía que le hice ahora o en el ensayo de la que ya hicimos. Ya, gracias, Matías. La Ñuñuca era un cuento tradicional que contaba la creación de una flor. En este caso sería un cuento tradicional que cuenta una leyenda, ¿ya? Sería cuento tradicional por la estructura que tiene y leyenda por el contenido. Contaba la creación de una flor. Ya, ¿qué más tenemos? Uy. Ya, la fábula. Dice que es un texto breve, es cortito, no es como un cuento que son varias páginas, o puede ser poquitas páginas, pero que describe una historia con moraleja y sus personajes son siempre animales. ¿Recuerdan alguna fábula? ¿Recuerdan alguna fábula? Profe, yo me acordaba de una que era como un gato que se había quedado en un árbol o algo así. No sé si le suena. Un gato que se ve, no, no me suena esa. Ya, Matías dice la más clásica, la liebre y la tortuga. Es una fábula de lo más clásico que hay. Muy bien. Te ganaron oro. Pedrito y el lobo. Mira, María Jesús, hay un pequeño detalle, y creo que no lo pongo acá, que debería ponerlo, todo el año me sale la misma duda. La fábula solo tiene personajes con animales. Ahora, si el personaje es humano, esta historia con moraleja se llama paradoja. Parábola, se llama parábola. Paradoja no. Paradoja cuando pasan dos cosas que no deberían pasar. Como dice la Maura, hormiga y la cigarra. Esa sería la historia de una persona. Un animal que era flojito y un animal que se esforzaba mucho. Entonces la moraleja es esfuércense mucho, como la hormiguita. La gallina de los huevos de oro. Ya, la gallina de los huevos de oro se trata de una gallina que ponía
increíblemente, aunque todos ustedes no lo crean, huevos de oro. Pero la historia se basa en lo que hacía el granjero con la gallina. Entonces, esa sería una parábola. Ahora sí ahora sí la chunté. Algo más dijeron en el chat. Claro. Esa es la diferencia entre la fábula y una parábola. Lo anotaría, pero no lo tengo. Así que usted anótelo en su cuaderno de lenguaje. Luego tenemos el cuento literario. El cuento literario es lo que todos conocemos y es tan clásico el gato negro que yo también lo uso de ejemplo. Y puede tener un final inesperado. Puede o no. Puede o no tener un final inesperado. Como el gato negro. De Edgar Allan Poe, que ese sí tiene un final inesperado. Léanlo cuando se los mande más rápido. Y se pueden utilizar diferentes técnicas narrativas. Acá los otros son más lineales. Inicio, desarrollo, final. Y ya en los cuentos literarios empiezan a ser un poco más modernos y pues, a veces pueden partir al medio, luego cuentan el principio y luego el final. Incluso hay cuentos que parten por el final, luego el desarrollo y luego el inicio. Entonces empiezan a jugar un poco más con este tipo de técnicas narrativas, como dice. Cuentos, bueno, Edgar Allan Poe, ahí. Tenemos, ahora sí, todo el resto de las novelas. Las novelas es una narración extensa, los cuentos son breves, 20, 25 páginas a lo más, pero más allá, 50, 60, 100, Canción de Hielo Fuego, que es Juego de Tronos, tiene como 400 cada libro, Harry Potter también tiene como 400 cada libro. Está quedando el desastre. Ya. Las novelas son muy largas, o sea, son largas. In Extrema Red, muy bien, Llerena. Ya no entran, sí, los tópicos literarios, pero me encanta. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Y entonces, la novela tenemos, aquí yo quiero hacer la diferencia entre maravillosa y fantástica. La novela maravillosa es una historia en la que todo es irreal. Todo, por ejemplo, a ver, una novela maravillosa. ¿Alguien se acuerda de una novela? Ya, 100 años de soledad es maravillosa. Están justo en la línea, en el borde de maravillosa. ¿Cuál es la característica? Que en la maravillosa, en la novela maravillosa, la gente no le llama la atención las cosas raras que pasan. Como dice Amaro, en 100 años de soledad, por ejemplo, en un momento, una de las nietas de la casa estaba tendiendo la ropa y se va volando. Y la abuelita fue como, no, se llevó mi sábana. Eso fue todo lo que pasó y luego se fueron a comer. ¿Es como algo habitual para ellos o no? Claro, es que no era habitual porque en el cuento era todo muy normal y cada 100 páginas pasaba una cosa rara. Por ejemplo, ¿qué otra cosa más pasaba en 100 años de soledad? Bueno, la mamá, no, la mamá, bueno, el papá también, pero la mamá vivía como 200 años y a nadie le llamaba la atención. Entonces eran cosas como muy pequeñitas. Y nadie decía, oh, mi mamá lleva 200 años viviendo, qué longeva su vida. Sino que a todos les parecía muy normal. María Jesús dice, la maravillosa es todo perfecto, ¿no? No, mira, lo que es todo perfecto se llama utopía, y es este de acá, utópica. Esa es la que todo es perfecto. Hay muy pocos cuentos que sean así de utópicos. Las maravillosas son cosas en las que todo el universo son cosas raras. Por ejemplo, yo voy caminando y voy a ir a la casa de mi amigo. Por ejemplo, ya me acordé, estos que caminan y que dice, you shall not pass. El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una novela maravillosa, El Hobbit. ¿Por qué? Porque hay enanos, hay hombres grandes, hay árboles que hablan. Y si bien los personajes como no se sorprenden, o sea, no es que un árbol le hable todos los días, pero en el fondo no le asusta que pase magia. Esa es la diferencia. Conviven todo raro, pero es como perfecto. Ah, claro, para ellos es como normal.
La diferencia entre maravillosa y fantástica es que las fantásticas se asustan. Por ejemplo, en Harry Potter hay dos mundos. Está el mundo de los magos y el mundo de los muggles, que son la gente que no es mágica. En la parte de los magos, todo es maravilloso, porque un mago puede ver un dragón y no se asusta de que exista, se asusta porque es peligroso y se lo puede comer, pero no de que exista el dragón. Pero si un muggle ve un dragón, él se asusta. Ya. Entonces, la parte de los magos es maravillosa. El universo es maravilloso. Pero la novela entera es fantástica. Porque hay gente que puede ver a los magos y asustarse. Y decir, ¡ah! Hay magia, la magia existe. ¡Oh! Eso sería fantástico. A ver, otro que me haya leído. No, quería nombrar ese porque... Niebla. ¿Para Niebla no lo leí? Ah, no lo leí. Oh, tengo que leerlo. Ya. A ver, ¿qué otra maravillosa puede ser? Uno clásico, ¿eh? Harry Potter es clásico. ¿Cuál fue el otro que nombramos? Señor de los Anillos. Claro, por ejemplo, exactamente María Jesús. Aquí dice, es un texto narrado por una persona en un mundo lleno de dragones, con cosas de hada y todos lo aceptan, muy normal. Eso sería maravilloso y fantástico. Me sorprende porque estaban enterrados, exactamente. Alicia, pucha, Alison, justo el que me están diciendo acá al lado, Alicia en el País de las Maravillas y Narnia. Son esos cuentos que están como justo en el borde. ¿Por qué? Porque tanto Alicia en el País de las Maravillas como en Narnia, querido espectador que me está acompañando, mi secretario, em, ocurren en los mundos, el universo es el real, el de ahora, pero en ese universo ocurre algo maravilloso. Son dentro de un universo, de un mundo donde las cosas normales pasan, hay una pequeña cosa donde pasa algo sobrenatural. En este caso, los niños tenían que entrar al ropero y cuando ellos entran, se asustan de ver, por ejemplo, un fauno. En Alicia en el País de las Maravillas, la niña cae por el agujero y se asusta de ver un conejo que habla. Ahora, cuando ya están dentro del universo, como que hay una oruga o una señora que tenga una cabeza gigante, como que eso no asusta. Ya, buena acotación, cámara. ¿Alguien se ha leído la metamorfosis o sabe de qué se trata la metamorfosis? ¿Sí? Sí, por acá, de Frank Ya. Kafka. Kafka, ya, muy bien. Los que lo han leído y los que saben un poco sobre eso, es sobre un hombre que no se apreciaba mucho y que un día despierta así de la nada. Es como cuando ustedes dicen como, amor, me querría si un día despierto y soy una planta, ya, pero esta persona despierta y es un escarabajo así horripilante, con patas y todo. Shirley también lo leyó, muy bien. Y en realidad la mamá no se asusta de que sea un escarabajo, como que lo que le preocupa es que él no se quiere levantar de la cama, como eso. Levántate, flojo. Claro, Escarabajo eso es como flojo. lo que más le llamaba la atención, entonces era, no era que el tipo fuese un escarabajo gigante así atrapado como podía ser la cama, no, era como, bueno, está bien, un escarabajo está bien, pero ¿te vas a levantar o no? ¿Qué más? Ya, vamos en la maravillosa y la fantástica. Luego viene la realista, como ¿quién me hablaba delante? ¿Oro? Yo que contaba que le gustaban las historias más realistas. Sí, Ya, son historias que pueden pasar en el día a día, como si lo dijera, estaba la profe de lenguaje haciendo la clase y estaban todos participando y estaban muy contentos. Luego viene epistolar. ¿Cuáles son las novelas epistolares? Son las de cartas. Epístola es una carta, son lo mismo, son sinónimos. Hay varios cuentos que no sé por qué a mí me gustan mucho. Les recomiendo, dentro de las novelas epistolares, después pueden ver en la grabación, que ahora estoy subiendo todas las semanas, las recomendaciones. En epistolar está... Se me olvidó el nombre. Papaguito Piernas Largas, que se trata de una niña huérfana en los años como 40 en Inglaterra, que un caballero le da plata porque ella ya cumplió la mayoría de edad y debería como irse a trabajar, y un caballero, un benefactor, le paga la universidad. Así como todos queremos que nos pase. Y la cosa es que él le paga la universidad para que ella sea escritora, porque ella escribía buenos cuentos. Entonces,
esta niña tiene que mandarle a él cartas diciendo como todo lo que ha aprendido durante su estadía en la universidad, para que él sepa como que está rindiendo. Ana dice, a mí me gustan las historias apocalípticas. ¿Cuentan como novelas? Exactamente, cuentan como novelas. Depende de la extensión. Si son muy cortas, serían cuentos apocalípticos, y si son 60, 70 páginas, 100, 300, serían novelas. ¿Y cuál otra más quería? Ah, y Cartas del Diablo a su sobrino, escrita por el mismo escritor de las Crónicas de Narnia, pero tiene un tinte súper diferente. Habla de un diablo, un diablito, que está con una persona, ay, bonito Gatoro, un diablito que se encarga como de hacer que una persona caiga en el mal y que se aleje de Dios. Entonces hace de que, no sé, pues, sea pesado en el trabajo, le diga garabato a la gente, cuestiones así. Es a través de cartas que le va mandando a un tío que tiene, que también es diablo. Es muy bueno porque no le salen las cosas como él quiere. Y no es que el caballero se vaya hacia Dios, sino que el caballero hace, no sé, pues como, oye, le dije que tuviese malos pensamientos y que se enojara con todo el mundo, le dice a su tío, como tú me dijiste, pues en realidad, no sé, se puso a leer el diario y solamente con eso ya se alejó porque vio que había mucha muerte y como que, a ver, ¿cómo le explico? El diablo, este diablito trataba de hacer que se alejara de Dios, y el caballero como que por sí solo, ya con tanta modernidad del día a día, se iba alejando solo. Entonces como que él no tenía pega. Ese es como el libro, trata de, que bueno, lo recomiendo. Cartas del Diablo a su sobrino. Ah, y se molesta porque no puede hacer su pega, porque como que el día a día del mismo caballero iba haciendo su trabajo. Ya, ciencia ficción. Como les decía delante Felipe, es mi novela favorita, o sea, mi tipo de novela. Mi escritor favorito es Ray Bradbury, me encanta hacer cuentos, también cuentos muy cortitos. Por ejemplo, esta Crónicas Marcianas, Las Doradas Manzanas del Sol, Remedio para Melancólicos, muy lindos cuentos. Y la ciencia ficción habla de un universo que podría, por ejemplo, considerarse como maravilloso, ¿no es fantástico? En el que la gente está en un futuro de 1000 años en el futuro, 2000 años en el futuro, o un poquito más en el futuro, porque están esos dos tipos de novelas, como las que están muy, muy en el futuro, y las que pasan, por ejemplo, no sé, si estamos en el 2020, va a pasar en el 2050, pero ellos le inventan un poco de tecnología, algunos desarrollos por aquí y por acá. Eso sería ciencia ficción. Por ejemplo, Mad Max es ciencia ficción. Star Wars, un clásico de la ciencia ficción. Luego tenemos las utópicas, que como habíamos comentado, eran mundos o universos en los que todo era perfecto, nadie está triste y cosas así. Por ejemplo, no sé, los cuentos para niños suelen ser utópicos, como que los problemas son muy pequeñitos, no se muere la gente y cosas así. Y ahora vienen las novelas más divertidas y las que a la gente suele quedar como para atrás, porque estos narradores son muy, muy terribles con sus finales, que son las distópicas. Son universos que parecen estar bien, pero en el fondo nada funciona como debería. Les voy a contar la receta de Fahrenheit 451, que es un universo en el que los libros son ilegales. Eso sería una novela distópica. Y el que le gustaba leer era tomado como un ladrón, un delincuente. Se lo llevaban preso, sí. Ese libro era ¿cómo decirlo? Los ignorantes eran Los que mandaban. sí, eso mismo. El Eran que los le que tenían gustaba el poder. leer y el que le gustaba culturizarse era mirado de una distinta forma. Sí, mira o mal, o sea, de hecho se lo llevaban detenido y era terrible. Irónicamente, se llama Fahrenheit 451 porque es la temperatura a la que los libros ardían. Son 451, no están Celsius, están Fahrenheit, que es la otra escala de media temperatura. ¿Cuál es? Sí, pues Estados Unidos usan la escala de Fahrenheit. Ya, son las distópicas. Y como acá habían varios chicos que les gustaba la distopía. Luego tenemos las policíacas, que era lo que les comentaba, Sherlock Holmes, Agatha Christie, creo que también hace muchos libros de policíacos, son esta gente que va por ahí buscando una respuesta. Dan Brown también escribe libros policíacos.
Ya, que después ve el video en YouTube. ¿Cómo se llaman los de Dan Brown? ¿Cómo se llaman los de Dan Brown? El Código Da Vinci, ese. Esto también es policía. Y luego están los de terror. Obviamente son cuentos, o sea, son novelas enteras que hablan de cosas terroríficas. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? A mis alumnos pregunta. Esta película no se tapaban los ojos la Sandra Bullock y tenía que cantar como en silencio, si no venían como unos pájaros. ¿Cómo se llama esa película? ¿Silence? No me acuerdo. A ciegas, ya. Muchas gracias, Martina. Esa película está basada en un libro, y ese libro obviamente vendría a ser de terror o de suspenso. El terror viene con cosas como más gráficas y el suspenso es, al final no pasa nada, solamente como que te manipulan la psiquis. ¿Cómo se llama? Stephen King. Stephen King escribe libros de terror y suspenso. Y acá hay una cosa muy importante que les dije, que verosímil es algo que puede ser creíble, parece verdadero, puede ser real o no, pero tiene la apariencia de serlo. Eso es lo importante de la novela. Uno va y asume que lo que está pasando es lo que debería pasar en un cuento. Por ejemplo, uno en Harry Potter no va a decir como, oye, pero ¿por qué los dragones vuelan si cada hueso pesa más de 50 gramos y para volar tiene que tener un aerodinamismo de no? Los cuentos dicen, hay un dragón volando y tú dices, confirmo, y nada más. Esa es como una acotación. Y eso sería la parte de hoy. Me encanta que me recomienden sus libros. ¿Qué faltaría? Ya, recuérdame las personas que llegaron tarde para poner la lista. Y, les voy a mandar la guía de lenguaje, para que la hagan. ¿Alguna duda? ¿Cómo estuvo la clase? Sin ejercicio esta vez, pero más narrado. Profe, estuvo buenísimo. Ya, estuvo Estuvo buenísima. buenísima. Y me gustó, participaron harto. Estoy contenta. Oiga, profe, ¿las películas caben en la categoría ahí o no? O sea, ¿entran en categoría? ¿No? O sea, puedes categorizar las películas con estas mismas características. Pueden ser maravillosas, fantásticas, realistas. Bueno, epistolar no, porque no puede haber una carta en una ciencia ficción, Y, utópica, y por pero no ejemplo, ¿usted son... ha visto una película como que hay unas 5 personas en un ascensor así y una de ellas es el diablo y cada vez que el ascensor se le apagan las luces mata a otra persona No, no le he visto. hasta que... ¿No? No. Eso sería terror. Nombre, Oro, dime. ¿Ah? el nombre de lo que acaba de decir el chico. Serie, Ah, película, libro. Es una película. Es muy buena, pero no me acuerdo el sí, nombre. Claudio también dijo que era muy buena. Guau, a ver, manda por el chat el nombre de esa película, porque no la he visto yo. La voy a buscar al tiro, profe. Un monstruo viene a verme, ¿en qué clasificación quedaría? ¿Cuál es el monstruo viene a verme? ¿Cuál es? ¿No es la del dinosaurio? El ascensor del diablo, dice Claudia, parece que se llama. Profe, se llama La Reunión del Diablo. Ahí está. La reunión del diablo, dice Cristian. Súper. Ya, eso sería como una película de terror. ¿Qué más me queda? ¿Alguna pregunta? ¿Sobre algún...? Por ejemplo, si alguien leyó Ana Frank, ese es el libro que escribió Ana, o sea, que se hizo de Ana Frank basado en su diario de vida. Ese tipo de como novelas narradas en los diarios de vida se puede considerar epistolar, como carta, porque ella narra en primera persona lo que le va pasando, pero en el fondo uno no puede saber qué pasa entre carta y carta. Porque no es una narración como unida, sino que va, no sé, querido diario, hoy es 25 de marzo, hoy es 4 de mayo, se celebró el día de Star Wars. Bueno, creo que Ana Frank haya escrito eso, pero por ejemplo, ese tipo de historias se llaman epistolares iguales. No lo he leído.
tiene una madre, un niño Connor que tiene una madre con cáncer, entonces para afrontar la situación, la mente del niño crea un monstruo que lo visita a las 12 de la noche. Eh, Ese es como el laberinto del fauno, creo que también era como fauno y la mamá estaba enferma y algo así, no he visto la película, pero me habían contado como esa parte. Eso yo creo que sería fantasía. Depende si depende de cómo el resto del universo se tome la presencia del monstruo. Si es normal que estén monstruos o que si el niño no se asusta, por ejemplo. ¿Quién le dice a mí me gusta el libro? Me alegro que hayas vivido con un bonobo. ¿Bonobo? Profe, Dime. eh, no, es que estaba pensando en una película, pero no sé si cabía en la categoría que había dicho usted de que las personas no se asustaban por algo que pasaba. Ah, ¿y cuál era? Monster Inc. Monster Inc. Monster Inc. es definitivamente maravilloso. O sea, a ver, La niña por lo menos no se asustó al ver claro, es que la niña no se asustaba y al en el monstruo. fondo, como esta película se basa en la perspectiva del monstruo, hacen ver como que el monstruo es normal, solo que el resto de las personas no saben que existe. Es como una pequeña diferencia, por eso ese tipo de cosas que estén como entre medio, entre ser fantásticas y maravillosas, es como muy delgada la línea, como Harry Potter o Alicia en el País de las Maravillas, como que es muy delgadita la línea. Pero específicamente el mundo de, antes de que cruzara la puerta, todo ese mundo es maravilloso. Oro, dime. Profe Sirenita 2. La También en qué Sirenita. clasificación está. Si Ya, por después ejemplo, es van importante todas la diferencia entre la Sirenita 1 y la Sirenita 2. Porque la Sirenita 2 ya saben que existen las sirenas, entonces la gente se lo toma a cosas más normales. Ya, otra sirena más. Ya, no importa, ya hay varias. Pero en la 1 se asustan, entonces la 1 sería fantástica, en la 2 sería maravillosa. Esa es la diferencia. Ya, chicos, me avisan los que tengo que anotar en la lista, los que llegaron tarde. Y nos vemos en la próxima semana con más de estas clases tan simpáticas. Profe, la grabación, por si acaso. Sí, la voy a subir. O sea, ahí está, primero se demora un rato en procesar. Profe, Dígame. ¿me puede dejar presente, por favor? Ya, Máximo Ney. A ver, Máximo llega hasta A mí igual. pero tiene que decirme su libro favorito. Profe, Ya, Máximo, tu ¿me libro presente? favorito. 1984. 1980, ya, muy bien, ya, pasaste. Ya, ¿quién más? ¿Quién me estaba hablando? No era Maura, a ver, ¿quién era? ¿Quién era? Verónica decide morir. La Maura, Verónica decide morir. Ay, ese es una... Es de Paulo Coelho. Sí, sí lo he visto, pero no lo he leído. Ya, Maura Bendaña, vamos acá. Ahí está. Ya, ¿quién más falta poner la lista? ¿No? Profe, yo. Espera. Almendra Carrillo. Ya, Almendra, ¿tu libro favorito? Falta Almendra, ¿para qué? Para ponerla en la presente. Quiero que pague con libro. Donde los árboles cantan. Oh, no lo conozco. Anótalo, Mario Hugo. Ya. ¿Y de qué es el libro, Almendra? Mientras te pongo aquí, Almendra Carrillo. ¿De qué se trata más o menos? ¿De qué cuento? Almendra Carrillo. Muy bien. En realidad no es muy interesante, o sea, es interesante, a mí me gusta, pero trata sobre un, una chica que su pueblo lo invadieron los vikingos y ella era como una doncella, entonces la obligan a casarse con uno de los vikingos y pasan hartas cosas. ¿Es Y es romántica? bueno. Sí, hay un romance. Ya. Sí, pero es con un chico así como que sale de los árboles. Porque de eso trata, po, Ya. es Ahí como vamos a echarle el ojo. Ay, no le he dicho mi libro favorito. Se lo diré en la próxima semana.
Sí me acuerdo. Ojalá me acordara. Chao, profe. Chao, chicos. Que les vaya muy bien. Chao, profe. gracias por la clase. Chao. Chao, Chao, día. profe. Chao, profe.